Vamos a ver. Ok, vamos a ver si nos alistamos acá. Rapidito. Ahora sí. Qué bendición estar acá. Qué bendición por cada uno de ustedes que nos acompaña. Qué rico de verdad poder compartir la palabra de Dios y qué bonito poder verles, saludarles, reír, compartir. Gracias por estar acá entre nosotros en Casa de Pan. Estamos para servirle. No es solamente ¿cómo decirlo? No es solamente como un mote o algo así estamos para servirle, no, sino que de verdad estamos para servirle, en serio. Si en todo lo que podamos ayudarle, en su vida espiritual, en todo lo que podamos motivarlo, apoyarle, sería fantástico. Queremos reconocer a André y Kimberly que están entre nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias por acompañarnos. Y también a todos los visitantes allá atrás, gracias por acompañarnos. Estamos de verdad muy contentos porque hoy es el día del Señor. Hoy es el día en que estamos acá para aprender, para regocijarnos, para alabar el nombre de Dios. Bueno, vamos a orar para que Dios nos ayude, para entender su palabra y poner en práctica lo que Él nos quiere enseñar el día de hoy. Oramos, ¿qué les parece? Oramos. Dios, en el nombre de Jesús, llegamos delante de usted con acción de gracias. Llegamos, Dios, con las manos alzadas, con las manos limpias. Sabemos que somos pecadores, pero también entendemos que en la sangre de Jesucristo, tu Hijo, hay perdón de pecados. Y tenemos esa limpieza fantástica, preciosa que usted nos da. No la merecemos, obviamente no la merecemos, pero gracias. Gracias nuestro Señor por ser bueno. Gracias por las personas de Casa de Pan que están acá, por los hermanos. Gracias Dios te doy también por las personas que nos visitan. Señor, yo quiero pedirte también por varias personas que están enfermas. Quiero pedirte, oh Dios, por Nitsi, que está enferma. Que tú también acompañes a Roberto, a Damaris, a Doña Estrella con ellos. Que usted los cuide, los protege, los ministre. Señor, te ruego que bendigas a Mónica y también la cuides. Y te pido por la hermana Lorena también, Señor, por mi hija Tami y por varios que están quizá medios tocados ahí de la garganta, Señor, la congestión nasal. Estamos en un clima un poco complicado, hay mucho viento que arrastra cualquier cantidad de partículas y bacterias. Así que te pido entonces que cuides a aquellos que están enfermos y que nos cuides a nosotros, Dios, de no enfermarnos. Gracias. Y ahora, danos la capacidad para entender y practicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada hablamos de nuestra misión obsesión como iglesia. Misión obsesión. Hoy, como dice el título de nuestro mensaje, el discipulado es un proceso. Es un proceso que lleva tiempo. Yo sé que vivimos en la época del microondas. Yo sé que vivimos en la época donde todo lo queremos ya. No es como antes. Y para mí el mejor ejemplo es mi mamá, ¿ok? Ver a mi mamá hacer un queque. Era todo un proceso. O sea, ella agarraba la olla. Bueno, yo casi no lo recuerdo bien, pero le echaba leche, le echaba huevos, le echaba no sé qué, y luego era la batida, y sonaba eso riquísimo, y luego un montón de cosas. Era un proceso hasta que uno empezaba a oler, qué rico, ¿verdad? El queque recién hecho. Hoy no, hoy usted va, ¿verdad? Llegamos al supermercado, cogemos una caja, lo echamos, no estoy seguro si hay que echarle un huevo o un poquito de leche, métalo al horno y ya está. Al vivir así, de verdad que nos cuesta esperar. Y queremos como las cosas ya, como que ya se arregle todo. No es cierto. Tenemos un problema y llegamos y decimos, hermanos, y ponemos hasta una cadena de oración. Por favor, oren por ese problema. Y oramos por el problema y de repente decimos, no se arregló. Pero ¿cuándo empezó a orar? Hoy en la mañana.
Hoy a las 8 de la mañana empezó, ¿y qué hora es? Son las 10 y no se ha arreglado. Vivimos en una época tan acelerada que queremos y creemos que todas las cosas, incluso las de Dios, son así y así funcionan, pero no funcionan así. No funcionan así. La semana pasada hablé de nuestra misión como iglesia, la misión de Casa de Pan, la cual expresé y quiero volverla a repetir. Acá en la pantalla está. Casa de Pan existimos para amar a Dios al punto que nos lleve a compartir las buenas noticias de salvación a toda persona, haciendo de ellos seguidores, adoradores y servidores del Señor Jesucristo. Esto es la misión de Casa de Pan. Esto nos lleva tiempo. Esto no se logra de la noche a la mañana. Además, les compartí la visión de Casa de Pan. Nuestra visión como iglesia. ¿Y cuál era? Pongámosla en la pantalla. Nuestra visión es extender el ministerio de Casa de Pan a todas las provincias de Costa Rica, Centroamérica y América Latina o Latinoamérica. Que Casa de Pan se pueda reproducir en otras iglesias. Hermanos, todo eso requiere oración, todo eso requiere tiempo, todo eso requiere esfuerzo, todo eso requiere trabajo, todo eso requiere dedicación por parte de cada uno de nosotros. No solo unos, es cada uno de los que estamos acá. Por eso es que yo quiero explicar este asunto de crecer a su estatura, que es el tema de toda esta serie de lecciones. Crecer a su estatura. Tema que tiene que ver con crecimiento espiritual, que llamamos discipulado. Y esto es un proceso. No se logra de la noche a la mañana. Yo no me discipulo de la noche a la mañana. Yo no llego a la madurez en Cristo de la noche a la mañana. Cuando hablamos del discipulado, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? La semana pasada dije que el discipulado tiene que ver con inversiones. Inversiones. ¿Cuáles inversiones? Tiene que ver con inversiones de oro, plata y piedras preciosas. Usted dice, ¿qué? Entonces tengo que dar oro, plata. No estamos hablando de eso. La Biblia, Pablo, en 1 Corintios, utiliza esos tres elementos como metáforas espirituales. Invertimos en oro. Cada creyente, cada hijo, cada hija de Dios invierte en oro cuando invertimos en Dios. El oro en la Biblia es una representación de la divinidad, de la deidad. Y no solamente en la Biblia. Todas las culturas, usted ve los dioses y ¿de qué los hacen? Los hacen de oro. O sea, el oro siempre está vinculado a la divinidad, a la deidad. Entonces, nosotros invertimos en oro cuando leemos la palabra, cuando oímos la palabra, cuando estudiamos la palabra de Dios, buscando al Señor en la Biblia. Eso es crecer en Cristo. Cuando yo invierto en oro me lleva a un punto de decir, estoy creciendo, he crecido, he madurado, ¿dónde me encuentro? ¿O necesito empezar? Necesito empezar a dar el primer paso. Ya soy salvo, pero necesito crecer. Invertimos en plata, ya invertimos en oro, cuando invertimos en Dios, en su palabra, en la oración. Pero invertimos en plata cuando nosotros contamos las buenas noticias de salvación a otros. O sea, cuando nosotros evangelizamos, cuando hablamos de Cristo con otras personas. Estamos invirtiendo en plata. Pablo ¿recuerda la ilustración? El fundamento es Cristo. En el tribunal de Cristo, donde todos iremos los creyentes, la pieza fundamental, la base es Cristo. De ahí construimos. Construimos con 6 materiales. 3 perecederos, 3 imperecederos. Oro, plata, piedras preciosas. El oro, el fuego, más bien los purifica y salen mejores. Pero por otro lado, la madera, el heno y la hojarasca se queman. Se van. ¿Cómo estamos construyendo?
Si yo invierto mi tiempo en el oro, si invierto mi tiempo en Dios, repito, leyendo la Biblia, orando, estudiando, aprendiendo, escuchando, meditando, memorizando, eso es oro. Yo invierto en plata cuando comparto el Evangelio con otras personas, cuando le digo a otras personas de Cristo, del amor de Cristo, cuando de manera intencional le hablo de Cristo a otros. Invertimos en piedras preciosas cuando discipulamos a otros, cuando ayudamos a crecer. Y vimos la semana pasada que en la Biblia las piedras preciosas tienen una relación con las almas de las personas, tienen una relación con las almas de nosotros los humanos. ¿Ok? Entonces, invertimos en oro cuando invertimos en Dios, invertimos en plata cuando testificamos e invertimos en las piedras preciosas cuando invertimos en ayudar a una persona en su vida espiritual, cuando le ayudamos, cuando lo discipulamos. ¿Ok? Esta es nuestra misión de vida y debe llegar a ser nuestra obsesión, ser un discípulo primero para poder hacer discípulos. Nosotros no podemos hacer discípulos si no somos discípulos primero. ¿Ok? Somos cristianos. Si recibimos a Jesús como Salvador, somos cristianos. De eso no hay duda. Amén. Ok, si usted tiene a Cristo, usted es cristiano. Pero a veces nosotros divorciamos el hecho de, ok, yo soy cristiano, pero no soy discípulo. Es que no es el plan de Dios ese. El plan de Dios es que usted y yo seamos cristianos discípulos. Que obviamente podamos hacer discípulos también. Es cada uno con uno. Cada uno procurando hacer un discípulo. Y en algunos casos, esto implica discipularse primero. En algunos casos, tiene uno que llegar a una realidad de decir, momentito, ¿dónde estoy parado en mi vida espiritual? Porque yo quiero decirle que el plan de Dios no es solamente que uno venga a la iglesia. No es solamente que uno dé una ofrenda. El plan de Dios no es que uno esté sentado recibiendo y recibiendo. El plan de Dios es que demos, ayudemos a otros a crecer, nos esforcemos, nos incomodemos si fuera el caso, para ayudar a algunas personas a crecer. De hecho, gracias a Dios, desde que empezamos esta serie, ya hay algunos hermanos que se han acercado y me han dicho, pastor, yo quiero empezar desde cero. Unos me han dicho, yo quiero servir a Dios en el discipulado, quiero discipular. Con ustedes me voy a reunir pronto. Pero hay otros que dicen, yo quiero ser discipulado. Sí, yo sé, tengo rato de estar en una iglesia, pero yo quiero empezar desde cero. Quiero empezar desde la base a ir creciendo y madurando. ¿Qué es el discipulado? ¿Es un programa de la iglesia? ¿Es un juego de lecciones? ¿Material didáctico? ¿Qué es? El discipulado es el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. El discipulado es el proceso de conformarnos a la imagen de Cristo. Es el proceso de crecer espiritualmente. El discipulado es el proceso de perfeccionarse para llegar a ser como Cristo es. Es un proceso que lleva, ¿cuánto? Toda la vida. Toda la vida. Y toda la vida ahí vamos quitando las asperezas de nosotros. Pastor, entonces el discipulado tiene que ver con algún programa de la iglesia. En cierta forma sí. ¿Tiene que ver con lecciones y material didáctico? Pues sí, pero va mucho más allá y quiero que lo veamos. Lo primero que quiero que notemos es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. ¿Cuál es la voluntad? Hay gente que llega y dice, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresa en la Biblia. Está expresa en la Biblia. Y hay una diferencia entre la voluntad de Dios y el plan de Dios. Hay una gran diferencia. Pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para escoger mi carrera universitaria? Mi respuesta es a saber, yo no sé, yo no soy Dios. Pero Dios sí puede mostrarle a usted el plan. La voluntad de Dios es clara en la Biblia. Está aquí,
¿Cómo? Sí, la voluntad de Dios, ahí lo dice. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de fornicación. La voluntad de Dios es que ninguna persona perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que lo honremos y glorifiquemos a Él. Ahí está. Ahí está. El plan de Dios. ¿Será el plan de Dios que renuncie a este trabajo? Ahí entonces yo tengo que pedirle, Dios, muéstrame tu plan. Tu plan. Y el plan tiene que ir de la mano con la voluntad. ¿Ok? Tiene que ir. Señor, yo quiero renunciar a ese trabajo. Voy a poner un ejemplo muy radical. ¿Ok? Muy radical. Pero más o menos como llegar a decir, me están ofreciendo 250,000 pesos más en un trabajo. 250,000 pesos. Solamente tengo que trabajar 6 horas. 6 horas, 250,000 más de lo que estoy ganando ahora, suena bien, suena bien. ¿Y a dónde es? En un nightclub. En un nightclub. ¿Es el plan de Dios? ¿Es el plan de Dios que usted como cristiano esté en ese lugar? Es la voluntad de Dios, por eso yo les dije, es radical, ¿verdad? Es radical el ejemplo, pero no va muy largo de algunas realidades a veces. Donde yo tengo que llegar y decir, momentito, plan y voluntad tienen que ir juntos. Plan y voluntad tienen que ir juntos. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios para sus hijos, Romanos 8:29, está aquí clara. Romanos 8:29, dice así la Biblia. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Vean, hermanos, hay que tener mucho cuidado, y aquí lo digo con amor y lo digo con mucho respeto. Mucho respeto. Hoy hay, ¿cómo le dijera? Hay doctrinas que se están levantando muy fuertes y que están confundiendo a las iglesias. Y eso está haciendo que iglesias se dividan y gente se enrede y entonces gente diga, ni fu ni fa, entonces mejor me quedo en mi casa. Porque esto es un enredo. Porque ni entre ellos se ponen de acuerdo. El problema, ¿sabe qué es? El problema es que este libro, la Santa Biblia, tiene que estudiarse con oración. Tal vez va a sonar muy feo lo que voy a decir, es que no es cualquier bombeta el que puede manejar este libro. Este libro está escrito para que la persona más sencilla la pueda entender. Estamos de acuerdo. Pero sí necesita oración, iluminación, revelación, horas de análisis y estudio para poder enseñar alguna doctrina que está acá. ¿A qué voy con esto? Aquí se menciona la palabra predestinó, predestinación, ¿cierto? Entonces de aquí tenemos algunas personas que están hablando hoy sobre la predestinación, ¿verdad? Mi intención no es hablar sobre eso ahora y entrar de lleno a un estudio bíblico sobre eso, pero de repente hoy tenemos grupos muy fuertes que se están metiendo y diciendo, es que ustedes no son reformados. Ustedes no son reformados. Entonces los que no son reformados, que no son calvinistas, dicen, no, es que, se lo digo rápido, ya me metí en esto y no sé cómo me metí, pero ya me metí. Los reformados creen que usted es salvo desde antes de la fundación del mundo, que usted no tiene que hacer nada. O sea, usted, pum, es tocado, usted va caminando y usted dice, ay, necesito a Cristo. Entonces, el hiperreformado dice que ni siquiera iglesias hay que tener, porque usted va a ser salvo como de lugar. El que no es hiperreformado, pero es reformado, sí hay que hacer iglesias, pero no misiones. Usted va a ser salvo cuando quiera Dios y como quiera, va a ser salvo, punto. Esos son los reformados que vienen de Juan Calvino, pero están los otros, los que no son reformados, los que dicen que entra la voluntad humana, que la persona se le presenta a Cristo y dice yo recibo a Jesús o yo rechazo a Jesús. El calvinista dice usted no puede rechazar a Jesús, ¿ok? Usted no puede rechazar a Jesús. Rechaza a Jesús el que no es salvo, se va al infierno, punto.
¿Dónde se encuentran algunas cosas? En versículos como este, donde dice, ve, a los que predestinó, predestinó para salvación. Ojo, el versículo no está diciendo eso. Mi punto acá crítico es que hay que dejar a la Biblia que diga lo que quiere decir Dios, no lo que yo quiero que diga. ¿Qué dice ahí? Él nos predestinó para salvación, dice el versículo. No. ¿Para qué nos predestinó? Para ser a la imagen de Jesús. Que hay parte de calvinismo y parte de arminianismo, que son las dos escuelas de pensamiento más fuertes, arminianos y calvinistas. Claro que sí, pero uno tiene que manejar bien la Biblia, porque si no se hace un arroz con mango y hay de uno y hay del otro, y hay que saber cómo. Hay que saber, es como comer pescado, ¿ok? A mí el pescado entero no me gusta, bueno, sí me gusta, pero es que me obstina. Yo quiero agarrar el bocado y una vez zampármelo, pero agarrar el pescado entero, uy, que le sale una espina y que se pues, mi abuela, cuidado, que tengo que darle banano, uy, no, yo no puedo, tengo que pegar el pedazo, filet, y aún así salen espinas. Ok, hay que tener cuidado. Aquí no está hablando de predestinación para salvación. Sí hay otros textos que tienen que ser manejados con cuidado. Aquí, ¿para qué usted es predestinado? Para ser hecho a la imagen de Jesús. Es el plan de Dios que cada uno de los que decimos ser hijos o hijas de Dios seamos iguales a Jesús. Que pensemos como Jesús, que hablemos como Jesús, que analicemos la vida como Jesús, que reaccionemos como Jesús. O sea, Jesús en este día, que sea usted y que sea yo, que vivamos para Él, que hagamos como Él, que actuemos y sirvamos al Padre como Él lo hizo. Vea Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Dice, Gálatas 4, 19, hijitos míos, Pablo está diciendo a los habitantes de ese sector en Galacia, hijitos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Y por qué está sufriendo dolores de parto, Pablo? Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Eugene Peterson tiene una paráfrasis que se llama The Message en inglés, el mensaje. Es una paráfrasis del Nuevo Testamento. Y sobre este pasaje, él escribe lo siguiente. Me llamó la atención unas partecitas. Sobre este pasaje él dice, ¿saben cómo me siento en este momento? ¿Y cómo me sentiré hasta que la vida de Cristo se haga visible en sus vidas? Como una madre en el dolor de parto. Me encantó esa parte. Hasta que la vida de Cristo se haga visible en sus vidas. Eso es el ser como Cristo. Que la vida de Cristo se haga visible en mí. Que cuando estoy en el trabajo, en la fábrica, en el taller, en el taxi, en el Uber, cuando esté en el gimnasio, en la plaza, jugando en la piscina, en la playa, se vea a Cristo en mí. Dios quiere que Jesús sea formado en nosotros, en nuestro carácter, en nuestro comportamiento, y por eso es que llevo toda una vida. No es algo automático. Efesios, por favor. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13, dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, ¿quién? Siempre es bueno preguntarle al versículo, a la Biblia, hacer algunas preguntas para poder entender. Ahí donde dice, y Él mismo constituyó. ¿Quién es ese Él? ¿Quién es ese Él? El Señor Jesucristo. Jesús. Entonces Jesús constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Ok? Entonces, hoy hay pastores, hoy hay apóstoles. ¿Pastor? Sí.
Ah, entonces el pastor fulano de tal que está allá en Tibás. No, no. Apóstoles viene de la palabra griega apóstolos, que significa uno enviado con una misión. Uno enviado con una misión. Esa misma palabra apóstolos del griego se traduce al latín missio, de donde nosotros sacamos la palabra misionero. Entonces los apóstoles eran misioneros. Vea, el Señor Jesús los juntó con Él para que estuvieran y luego ¿para qué más? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué hizo con ellos? Los preparó y luego los mandó a predicar. Vaya, vaya anuncien, vaya sanen, vaya hagan, vayan y luego vuelvan y reporten. Y por si no entendimos, allá en Mateo 28 el Señor dice, vayan por todo el mundo y hagan discípulos. Vayan por todo el mundo. Entonces hoy sí existen apóstoles en ese sentido de la palabra, misioneros, personas enviadas. Personas como los 12 apóstoles ya no existen, ya no existen. Ellos existieron para una era específica. ¿Y por qué? Porque no existía esto. Vivían en un mundo de transición. Recuerde, hermano, recuerde, hay que tratar de ponerse en las sandalias de aquella gente. Ellos habían pasado por 400 años donde ni un solo profeta, donde nadie había dado un solo mensaje de Dios. Desde Malaquías a Mateo, 400 años de silencio. Y luego se aparece un tipo ahí raro, vestido de pelo de camello, que come langostas con miel, y empieza a decir, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego aparece otro, primo de ese primero, que dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos llegó, se acercó a ustedes y vive entre ustedes. Es un tiempo de mucha transición, mucha transición. Apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar. ¿Cuál es la misión de los líderes de la iglesia? Perfeccionar, ayudar a madurar a los santos. ¿Para qué? Para que todos juntos hagamos la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Que todos juntos lo hagamos. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Dónde está la barra donde tenemos que llegar? La medida, allá, Cristo. Poco a poco, uno a uno, vamos apoyándonos, vamos motivándonos, vamos exhortándonos, redarguyéndonos, para llegar juntos a esa estatura. Él quiere perfeccionarnos, Él quiere que maduremos para que lleguemos a ser como ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Si usted pone atención ahí en los versículos 11 y 12, verá lo que acabo de decir. Los líderes, pastores, evangelistas, maestros, etcétera, están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. El discipulado no tiene que ver con compartir enseñanzas raras, místicas o extravagantes, ni con criterios personales. Tiene que ver con enseñar la Biblia para aplicarla a la vida diaria. Eso tiene que ser, eso es el discipulado. Enseñar la Biblia para aplicarla a la vida diaria. ¿Cómo se come este libro? ¿Cómo lo llevo al taller, a la fábrica? ¿Cómo lo llevo a mi relación matrimonial? ¿Cómo lo llevo a mi relación parental, con mis hijos o hacia mis papás? O a esos subalternos tan difíciles, o en mi negocio. ¿Cómo hago? Ok, aquí está. Pero yo tengo que saber cómo la aplico. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice así la Biblia. Toda la escritura, toda, Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Los 1189 capítulos de la Biblia, toda la escritura es inspirada, soplada, eso significa inspirado. El aliento de Dios, soplada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué enseñarme, redarguirme, corregirme? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer de Dios, cada uno de los que estamos acá, seamos perfectos. ¿Perfecto en el sentido de perfecto? No, no hay nadie. No hay nadie que sea en ese sentido perfecto. Sin falla, sin tacha, no hay nadie. Solo Jesús. Entonces, esa palabra se traduce como maduro, del griego al español. Maduro. Para que cada uno de nosotros seamos maduros. Que maduremos. Y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Dios usa su palabra para enseñarnos lo que es la verdad, para hacernos ver lo que está mal en la vida, para corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, de cierta manera, sí, el discipulado tiene que ver con material didáctico, con estudios que se extraen de la Biblia, pero va más allá. Vea Lucas 6, vea Lucas 6:40. Lucas 6:40. Lucas 6:40. El discípulo no es superior a su maestro. El discípulo no es superior a su maestro. Mas, todo el que fuere perfeccionado, otra vez esta palabra, todo el que ha madurado, todo el que llega a cierta estatura, será como su maestro. Esta es la misión del discipulado. No es mantener a la gente en ignorancia. Es llegar y ayudarles a crecer para que se parezcan al maestro. Para que, en buena teoría, escúcheme bien, para que no me malentienda, para que se parezcan a la persona que los está discipulando. ¿Cómo? Es que supuestamente, si yo los estoy discipulando, es porque yo he sido discipulado y estoy siendo discipulado por Jesús. Como Pablo lo dijo, sean imitadores de mí. O sea, Pablo no se quitó el tiro, como muchos hacen. No. Vean al Señor, a mí no me vean. Yo me jalo mis tortas. No. Esas tortas ya uno tiene que irlas dejando atrás. Perfectos no somos. Metemos la pata, fallamos, pecamos, sí. Pero 1 Juan 1:9 nos dice, levántese, confiese y siga. Por eso Pablo dice, sean imitadores de mí, porque yo, dentro de mi imperfección, estoy siguiendo a Jesús. Yo estoy imitando a Jesús, por eso imítenme a mí. Porque al discípulo le cuesta ver directamente a Jesús. ¿Sí? Es como un niño pequeño. Usted le habla, ¿quién es? Póngame mucha atención acá, présteme su corazón. ¿Quién es Dios para un niño pequeño? ¿Quién es Dios para un niño de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años e incluso hasta 6 años? ¿Quién es Dios? El papá y la mamá. No, papito, mire, vea a Dios. Ellos son literales. Por eso cuando uno evangeliza a un niño hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mira, acepta a Jesús en tu corazón. Haz que Jesús entre en el corazón. Y se han dado casos extremos de niños que quieren abrirse el pecho para ver si Jesús está en el corazón. Ellos son literales. Son literales. Una vez, tan literales son, tan literales,
que una vez yo estaba cansado de mi hija, en cierto sentido, escúcheme bien, no sé. Cuando ella me decía, papi, ¿cuál era el personaje? Creo que era el Capitán América. Es que el Capitán América para arriba, el Capitán América para abajo, y ya estaba harto yo del bendito Capitán América, y yo le dije, mi amor, te voy a decir algo. Te lo voy a decir con todo mi corazón. Sí, papi, aunque no me creas, yo soy el Capitán América. Y ese me quedó, pero no se parece. Le digo, no, es que él usa la máscara, pero yo me la pongo. ¿Usted es el Capitán América? Sí, pero, papi, sí. Y cuando al rato ya dejamos la conversación, estábamos en el sillón viendo tele, y cuando veo que empieza a abrirme la camisa acá, y le digo, ¿qué estás haciendo, mi amor? Me dice, estoy buscando el uniforme del Capitán América. Ellos son literales. Cuando como papás y mamás les fallamos, Dios les falla. No entienden. No entienden. A veces ni los adultos entienden. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo opera Dios? ¿Quién es Dios? Menos un niño. Menos un niño. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como los niños, porque ellos todo lo creen. No le digo, mi hija pensando que yo soy el Capitán América. Ja, y cuando yo soy Thor. No, nada que ver. Nada que ver. ¿A ustedes no creen? Martillazo les voy a dar. La Biblia dice, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Somos imperfectos, pero tenemos que aprender a caminar con el Señor. Tenemos que aprender. Y esto es un proceso de toda la vida. Y eso me lleva a un segundo punto. Y este segundo punto es que cuando uno está en el proceso de discipulado, sea discipulándose o discipulando, hay 7 etapas o 7 niveles por los cuales el discípulo pasa. ¿Cómo? Si usted analiza, vean hermanos, a veces nosotros vemos ¿cómo decirlo? Vemos la misión de Cristo como que Él andaba sin, ¿cómo decirlo? Que Él andaba improvisando. Jesús venía aquí y iba improvisando. Ay, mira, ese par de pescadores. Oiga, ustedes dos quieren seguirme. Pues vengan para acá. Y mira, ya un recolector de impuestos, Mateo. Oiga, sí, me sigue. Y después por allá dice que bueno echarse un mensajito por aquí, ¿verdad? Y entonces predica. Y luego por allá dice que lindo sanar ese ciego y aquel leproso. No, él tenía un plan. Dios vino aquí, tomó forma humana y nació en Belén con un plan, con un propósito determinado. Y cada cosa que Él hacía, a cada uno de los que Él escogió, lo tenía bien claro la razón por la cual los escogió. Cuando el Señor está tomando a esos discípulos, Él los está llevando a través de un proceso. A través de un proceso. Quiero repetirlo una vez más. Es la voluntad de Dios que cada persona que se diga hijo o hija de Dios llegue a ser como Cristo. Cuando Jesús discipuló a sus seguidores, los llevó a través de 7 diferentes etapas que se pueden notar en este proceso de crecimiento. Como cristiano, usted está ahora en una de esas etapas. Y cuando usted esté discipulando a otros, usted verá a su discípulo pasando por esas etapas. Y mi labor como un mentor es ayudar a esa persona a subir el escalón y a llegar y obtener esa otra etapa. Estoy seguro que esto, si usted lo aplica, cambiará su vida y la de aquellos que usted enseñe. Voy a mencionar las 7 etapas. Hoy nada más me voy a tener en la primera. Las 7 etapas en las cuales pasa un discípulo son, primero, arrepentimiento. Primero, arrepentimiento. La segunda etapa es iluminación, donde a la persona se le prende el bombillo y dice, este es Jesús. Primero usted llega, acepta a Jesús como Salvador, usted se arrepiente, usted dice, yo no me puedo salvar, yo soy un pecador.
necesito cambiar, arrepentimiento. Pero algunos se quedan ahí. Otros pasan a una segunda etapa y empiezan a experimentar este alumbramiento y empiezan a ver a Jesús en su casa, en las conversaciones, en los problemas. La persona que está en la iluminación siempre experimentará problemas. Recibe a Jesús y Dios permite que lleguen problemas. ¿Para qué? Para que la persona vea a Dios operando en su vida. Uy, cómo Dios operó en mi negocio. Uy, cómo Dios operó en mi trabajo. Uy, cómo Dios operó en mi familia. Cómo Dios operó en mi salud. No, hombre, estoy fascinado, estoy conociendo. Abro la Biblia, veo a Jesús, veo al Espíritu Santo moverse. Ese es el alumbramiento. La tercera es la participación en el ministerio. La persona no se puede quedar quieta, hay que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Dígame algo que puedo hacer. Agarro una escoba para barrer. Abro las celosías, aquí no hay celosías. Abro los portones, barro un poquito, saludo a la gente. ¿Qué puedo hacer? Quiero participar en algo. Luego pasa a otra etapa, el desarrollo del liderazgo. La persona empieza a desarrollar liderazgo, el liderazgo bíblico. ¿Cuál es el liderazgo bíblico? El que quiera ser el primero, sea el servidor. Sirva. Y esas personas que empiezan a servir, empiezan a desarrollar liderazgo. Ya sus palabras pesan, porque ahí están sirviendo. Y luego pasan al proceso de consagración. Ya, yo soy todo de Dios. Luego pasan a la responsabilidad del liderazgo. La persona empieza a servir a Dios ya en un ministerio específico y empieza a trabajar con otros. Y por último, la visión mundial. No todo mundo llega ahí. No todo mundo. Hay algunos que dicen, Señor, mándeme a donde sea y yo voy a donde sea. Vamos a ver la primera etapa. Vamos a ver etapa por etapa, pero hoy solamente nos vamos a concentrar en la primera. En los minutos que me quedan, quiero nada más que nos concentremos en la primera. Repito, si usted ve la vida de los discípulos, así los llevó Jesús. Así los llevó Jesús. Primero fue arrepentimiento. A veces cuando leemos los evangelios parece que Jesús llamó a Pedro y a Juan el lunes y ya el miércoles los había mandado a predicar. No. Ellos tuvieron tiempo con Jesús, aprendiendo de Él, comiendo de Él, viéndolo a Él, madurando con Él, siendo regañados por Él, para irlos formando. Etapa número 1, arrepentimiento. Todo crecimiento se construye sobre la base del genuino arrepentimiento. Porque algunas personas no crecen porque no se han arrepentido. Porque algunas personas no crecen porque no son salvas. Porque no son hijas de Dios. No estoy diciendo de que no van a la iglesia, van a la iglesia, pero no han entregado su corazón a Cristo. Veamos entonces qué es el arrepentimiento. Primero, el arrepentimiento es un cambio de mente. El arrepentimiento es un cambio de mente. Si vemos la definición bíblica, ¿verdad? Vemos que es un cambio de opinión, así como un cambio de dirección. Voy por acá, voy mal. Cambio de opinión, voy mal. Cambio de dirección, es allá el camino por el cual yo tengo que ir. ¿Okay? Mateo era recaudador de impuestos. Sacaba el dinero de su propio pueblo para entregarlo a Roma. Era despreciado. Jesús le dice, sígueme. Él se da cuenta de que lo que está haciendo es incorrecto. Se pone de pie, entrega el banco de los tributos, da media vuelta, sigue a Jesús. Zaqueo, otro publicano. Y así cada uno de las personas que estaban, a las cuales el Señor
llamó a la salvación. Cada uno se daba cuenta, se arrepintió, cambió su mente. Esto que estoy haciendo está mal, esto que está haciendo no es correcto. Da media vuelta y sigue. Véalo en Mateo 21, por favor. Mateo 21. Acá dice, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido fue. No quiero. No, mi tata, no. Pero dijo, no está bien, no está bien. Cambió su pensamiento y lo llevó a cambiar el rumbo. Arrepentirse es cambiar drásticamente de mentalidad. No es como algunas personas piensan, que puedo seguir coqueteando con el pecado. Sí, hermano, es que yo sé que tengo que dejar esta otra mujer que no es mi esposa, pero qué difícil. Sí, es que yo sé que este vicio me destruye. Yo sé que este hábito es malo. Yo sé que esta adicción no es correcta, hermano, pero ahí voy. No, ahí voy no. Ahí voy no. ¿No ha leído usted el Sermón del Monte? ¿No lo ha leído? ¿Qué dice el Señor? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué? Sácalo. Y si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Entonces quiere decir, ¿cuántos tuertos andarían ahí en la calle y cuántos mancos? No es literal. Aquí lo que me está diciendo es, el asunto es drástico. El asunto es tajante. ¿Quiero seguir a Dios o no lo quiero seguir? ¿Quiero seguirlo? Le doy con todo. Le doy con todo. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Vea lo que dice Isaías 55, 7. Deje. Así, deje. No, dialogue, converse, váyase a unas 80 citas con un psicólogo. No, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ojo, ahí no está diciendo, deje de pensar, deje el cerebro ahí en la puerta. No. Lo más cristiano que un cristiano puede hacer es pensar. Aquí lo que está diciendo es, deje los malos pensamientos. ¿Okay? Eso es lo que está diciendo. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento tiene que ver con confesar los pecados y apartarse de ellos. No es confesar y seguir lo mismo, no es confesar, es un vacilón, es un círculo vicioso. Confieso y me arrepiento, confieso y me arrepiento. No. Confieso y me aparto. Proverbios 28:13 lo ratifica. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ojo, ¿quién alcanza la misericordia? El que confiesa y se aparta. No solo el que confiesa. No solo el que confiesa. Confieso, me aparto. Cuando confesamos nuestros pecados, ¿sabe? Confesión es ponerse de acuerdo con Dios. Es hablar el mismo idioma de Dios. Eso es lo que conlleva la palabra confesión. Dios, yo me pongo de acuerdo con vos. Y cuando te confieso este pecado, sea cual este fuere, yo estoy diciendo, Señor, yo me paso a tu bando. Señor, yo creo lo mismo que crees vos. Esto que estoy haciendo es malo. Esto es incorrecto. Hay un cambio de comportamiento. Ahora, hay una distinción diametral entre arrepentimiento y fe, ya que el arrepentimiento se dirige hacia el pecado. El arrepentimiento va hacia el pecado, lo rechaza y con el tiempo llega a aborrecerlo. Aborrezco el pecado. Llega uno a aborrecer, no lo aborrece de la noche a la mañana, mentira. Conforme usted esté cerca de la santidad de Dios. Esta semana el Señor me impresionó con un pasaje. Y ese pasaje fue
cuando Moisés está en el monte Sinaí, recibiendo los 10 mandamientos, ¿cuántos días pasó Moisés en el monte Sinaí? 40. Y ahí estaba hablando con Dios y estaba Dios conversándole, tal vez de los 10 mandamientos, no sé, contándole el Génesis, no sé. La cosa es que cuando él baja, ¿cómo baja? ¿Cómo baja Moisés del monte Sinaí? ¿Cómo era su rostro? Resplandeciente, brillaba. ¿Qué fue lo que pasó? Moisés estuvo cerca de Dios. Moisés, y es una palabra de moda, Moisés se contagió de Dios. Se contagió de la luz. No fue que él se sentó y empezó a decir, yo quiero brillar, vamos, yo quiero brillar, vamos, voy brillando. No. Él nada más se sentó y empezó a oír a Dios. Y él le hablaba a Dios y a Dios le hablaba 40 días. Y cuando baja, brilla. Si nosotros estamos con Dios, nos contagiamos de Dios. Eso requiere entonces, hermanos, que de verdad digamos, hey, yo necesito sacar rato para estar con Dios. Yo necesito hacerlo. ¿Ok? Arrepentimiento, dije, es un cambio de mente, de la voluntad que nos lleva a un cambio de dirección. Arrepentimiento es dejar nuestra voluntad para seguir la voluntad de Dios. Arrepentimiento es, hey, sí, yo sé que esto me gusta y es un placer para mí, pero está mal, no es correcto, no está bien. Yo lo tengo que dejar. Mi voluntad dice, siga aquí, pero la voluntad de Dios dice, no. Vea Mateo 12:50. Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál voluntad está usted haciendo? ¿La suya o la de él? Ok. Arrepentimiento es llegar a reconocer que nosotros mismos no tenemos la capacidad de ir al cielo por nosotros mismos. Arrepentimiento es dejar de confiar en mí, para salvarme. Confiar en lo que yo haga, diga, piense, sino en lo que Él hizo. Arrepentimiento es quitar los ídolos de mi vida. ¿Cuáles son los ídolos? ¿Qué son los ídolos? Un ídolo es cualquier cosa, persona o actividad. Cosa, persona o actividad que ocupa el lugar que le toca a Dios. Eso es un ídolo. No necesariamente tiene que ser una estatua gigantesca. Puede ser una bola de fútbol. Puede ser una computadora. Puede ser un trabajo. Puede ser una persona. Si está en el lugar de Dios, es mi ídolo y yo tengo que quitarlo de ahí. Dice 1 Tesalonicenses 1:9. 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, por eso es tan importante. Por eso es tan importante el arrepentimiento. ¿Sabe un ejemplo de una persona que no estaba lista, que no quiso arrepentirse? El joven rico. ¿Recuerda ya en la Biblia? Un muchacho rico llega donde Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, pues los mandamientos sabes, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Así, desde chiquitillo yo lo sé. Ah, qué bueno, hombre. Bueno, entonces, para ser perfecto, lo que tenés que hacer es, anda, vende todo lo que tenés, dalo a los pobres y me seguís. Y ahí el muchacho dice, bueno, ya la cosa cambia, dio media vuelta y se fue. Pregunto, ¿quería Jesús que ese muchacho vendiera todo, se quedara en la pobreza y lo siguiera? No. Si usted ve
Jesús siempre, cuando hablaba con alguien, ponía el dedo en la llaga. Siempre. Con Nicodemo, Nicodemo era el orgulloso. Yo soy fariseo, rabino de rabinos. No hay nadie como yo. Mire, yo me sé la Torá así. Y llegó a hablar con Jesús y le dijo, pues necesitas nacer de nuevo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sos maestro en Israel y no entendés el punto. Y luego hablando con la samaritana, ¿qué le dice? Es que hablaba de adoración, la mujer entró ahí con palabras al pastor y hermano, que Dios lo bendiga, que el Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, qué fantástico, ¿por qué no hacemos un estudio bíblico? Anda a traer a tu marido. No, hombre, Señor, no tengo marido. ¿No tienes marido? No, es que he tenido varios y con el que estoy no es mi marido. ¿Cuál era el punto? Jesús ponía el dedo en la llaga. ¿Cuál era el punto de este muchacho? El materialismo. Si uno quiere seguir a Jesús, tiene de verdad que dejar. Pero sigamos rápido. El arrepentimiento es un elemento importante en la salvación. Es un elemento importante. Yo necesito arrepentirme para poder ir al cielo. Yo necesito entender que solo Cristo me salva. No es cambiar de religión, no es hacerme miembro de una organización. Número 3, arrepentimiento. Y quiero que veamos aquí una relación entre el arrepentimiento y el reconocimiento del pecado. Eso que yo les dije. Jesús ponía el dedo en la llaga con la persona. No era para insultar y ofender, pero sabía el problema de la gente. Cuando hablaba con los fariseos, ¿cuál era su problema? Eran orgullosos, vanagloriosos. Mi religión. ¿Ok? Entonces, dice Jesús, ustedes oyeron que a ustedes les enseñaron así, pero yo les digo. ¿Cómo? Sí, pero yo les digo. Un resumen de la importancia del arrepentimiento. Vamos a Hebreos 6, por favor. Hebreos 6. Dice así, por tanto, versículos 1 y 2, Hebreos 6, 1 y 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, o sea, el ABC, vamos adelante a la perfección, a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y el juicio eterno. ¿Qué quiere decir todo esto? Si yo no me arrepiento, yo no puedo ser discipulado. Si yo no me doy media vuelta, no tengo la actitud correcta, voy a empezar y lo voy a dejar botado. No sé, por allá lo dejaré botado, porque yo no me he entregado a Cristo, porque yo no soy un discípulo de Cristo. Por eso es tan importante que preguntemos, ¿soy yo discípulo de Cristo? ¿Soy yo un hijo de Él? Esa es la primera etapa. La persona, los discípulos que Jesús llamó, cambiaron. ¿Cambiaron de la noche a la mañana? No. Fueron salvos de la noche a la mañana. Pero vino este proceso de caminar con Jesús todos los días. Cosas que se dieron cuenta que no estaban bien. Y llegó Pedro y le dijo, Señor, es que no aguanto aquel. Pero tenés que perdonarlo, Pedro. ¿Cómo perdonarlo? Sí, tenés que perdonar. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a ese bendito? ¿Qué te parece? Varias. Entonces, ¿cuántas, Señor? 70 veces 7. Sí, más o menos. O sea, siempre, ¿sí? Siempre. Eso lo fue aprendiendo poco a poco. Si yo no soy discípulo de Jesús, yo me voy a quedar estancado en la vida. Y el peligro más grande de muchos cristianos es quedarnos estancados. La mayoría, creo yo, hemos pasado la primera etapa, el arrepentimiento. Si usted tiene a Jesús como Salvador, ya usted pasó el primer nivel.
el arrepentimiento. Pero hay que seguir, porque si no nos estancamos. Y Dios no quiere para nada que usted se estanque. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias yo te doy por tu amor. Yo te quiero pedir, mi Señor, que nos ayudes y clarifiques poco a poco el nivel en que nos encontramos. El primero es el arrepentimiento. Cuando te conocemos como Salvador, cuando nos damos cuenta de que el camino que llevamos no es el camino correcto y nos entregamos a ti y somos tus hijos. Cambia nuestro corazón, Señor. Cámbianos. Ayúdenos a ser buenos hijos tuyos, buenos discípulos. Esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.